doctor Luis Armando Valcácer, cirujano especialista en pie diabético, para hablar de las infecciones en los diabéticos, un tema que ha ocurrido tantas veces y como hablábamos el doctor y yo fuera del aire, muchas veces o el 85% de la mayoría de las crisis de la diabetes son predecibles y aún así no hay uno de nosotros que haya perdido a alguien cercano por la diabetes de una manera trágica, porque primero vino una amputación, la ceguera. Es como una muerte Es que muy hay tanto triste. desconocimiento, Ajá. porque es como un enemigo silente prácticamente. Exactamente. A ver, doctor, cuéntanos un poquito de cómo se puede prevenir y qué es el pie diabético. Bien, muchas gracias por la invitación. Aprovechando que estamos en el mes de la diabetes, vamos a hablar un poquito. Vamos a crear conciencia. Exactamente. Aproximadamente en el país tenemos un 2.5 millones de pacientes diabéticos o prediabéticos. Es mucho. Bastante. La definición de prediabético es una persona que tiene alta probabilidad de ser diabético, pero la ventaja es que es un factor modificable, cosa que en este país tenemos muy poca medicina preventiva. O sea, es modificable cambiando el estilo de vida, haciendo ejercicio, evitando el consumo de tabaco, evitando el consumo de alcohol, pero ¿Cómo una persona, porque yo conocí el otro día a una amiga diabética y que tiene una vida súper saludable y me dijo, ya no hay razón para no estar saludable si tomamos el estilo de vida necesario desde el principio. Cuando una persona se da cuenta de que tiene un tema con el pie diabético o si es hereditario, para que esa persona empiece a hacer la diferencia en su vida. Bien, la diabetes es una enfermedad hereditaria, pero es prevenible o manejable. Es decir, Me interesa este punto. bien, la diabetes, si tu mamá o tu papá son diabéticos, tú tienes aproximadamente un 50% de probabilidad de ser diabética. Uy. Pero ¿qué pasa? Si tú llevas un estilo de vida saludable, dígase, no es un estilo de vida sedentarista, comes bien, haces ejercicio, no fumas, no tomas alcohol especialmente, tú o vas a desarrollar una diabetes que va a ser controlable simplemente con pastillas, o simplemente vas a desarrollar una diabetes en un largo plazo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 25 años que desarrolló diabetes, probablemente sea una diabetes juvenil. Hay varios tipos de diabetes, tenemos que diferenciar eso. La diabetes juvenil o diabetes tipo 1 no es prevenible, ni es algo que se pueda evitar con un estilo de vida saludable, pero sí las consecuencias de estas se van a modificar con el estilo de vida de este paciente. Ok, ahora me Wow. surge la pregunta. Usted me está queriendo decir, mi padre, por lo menos toda la familia, mi abuela y mis abuelos y mis tíos fueron diabéticos. Mi padre no fue diabético como tal, o sea, tenía como La prediabetes. Ajá, Igual que prediabético. papi. Y me está queriendo decir de que yo indiscutiblemente voy a ser parte de... No. No, porque me estaba hablando justamente de esta diabetes de un Aproximadamente, 50% sí. y de una diabetes juvenil que no se puede prevenir. No, las juveniles sí se te la diagnostican antes de los 15 años. Ok. La tipo 1. En este país, exacto, la tipo 1. En este país, cuando la diagnostican a los 25 años, el paciente probablemente sea una tipo 1 y por no tener un chequeo nunca en su vida de una glicemia, se le diagnosticó a los 25 años cuando ya las alteraciones propias de la diabetes se han producido en el paciente. En otras palabras, quiero ver si lo estoy entendiendo, si hay una herencia genética de un tema de diabetes, cuanto antes te vayas chequeando tu glicemia, que es el Exactamente. azúcar, vas a tener más chance de prevenir o revertir o Totalmente. evitar consecuencias Totalmente. fatales. Porque hoy en día todavía muere tanta gente por la diabetes y también sufren de ceguera, de ¿cómo le llaman? Amputaciones. Bien. Una estadística interesante de que en el país se realizan aproximadamente 7.000 amputaciones anualmente. Sean mayores, dígase, un dedito, o sean mayores, un miembro completo. De las cuales 85% eran prevenibles simplemente con una visita a tiempo al médico. Wow. ¿Por qué hoy en día todavía siguen tantos casos de pacientes con amputaciones o que mueren o tienen consecuencias propias de la diabetes? Debido a la falta de prevención, debido a que no tenemos una campaña preventiva, solamente tenemos el INDEN, el Instituto Nacional de Diabetes y Nutrición, que es el que hace más propaganda de la prevención de la Conciencia. diabetes, exactamente. Pero el dominicano en sí no tiene una conducta de ir al médico, va a prevenir, va Ok, a tratar. que cuando escuchamos diabetes y no sabemos, ¿verdad? Diabetes nivel 101 de primer grado, uno piensa en el azúcar. Entonces, ¿cómo es que uno puede prevenir estos temas del azúcar desde temprano? Uno que está criando muchachitos, por ejemplo, para hacer la diferencia. ¿Cómo podemos en este momento crear un poco de conciencia? Bien, el estilo de vida.
modificarlo Volvemos. totalmente. Hay que moverse, señor. El esqueleto hay Exactamente. que moverlo. Ejercicio, consumir la menos cantidad de carbohidratos, dígase pan, arroz y demás carbohidratos. Azúcares, obviamente. Que es lo mismo. En eso, cuando se metaboliza viene siendo lo mismo. Entonces, simplemente es un estilo de vida más sano. Comer más verdura, comer más frutas y ¿Qué pasa nada. con el azúcar que viene de las frutas? Igual. A nivel de metabolismo viene siendo exactamente lo mismo para el cuerpo. Un ¿Por paciente qué diabético, fruta sí y dulce no? no, frutas que sean muy dulces tampoco. Hay que tener, Ah, el paciente diabético tiene que tener medidas, algunas frutas que son muy dulces, como la piña, por ejemplo. o el Paciente- guineo, el mango. Exactamente. Frutas que sean muy dulces, el paciente diabético puede consumirla, pero medido. Medida. Doctor, qué bueno. ¿Cómo nosotros podemos, tienes alguna página o cómo podemos seguirte la- para saber también más información Yamila de tiene una prevenir? pregunta. A ver, Yamila. Doctor, una pregunta. El servicio de SENASA, por ejemplo, la Aseguradora Nacional Pública, ¿cubre algún chequeo preventivo que pudiera entonces diagnosticar de manera temprana este tipo de diabetes? ¿Y es únicamente la glicemia, el chequeo preventivo? No, claro. Ok. que no. O el chequeo que tuviera que hacerse una persona para poder verificar Exacto, su, si su yo estado quiero de salud. mañana. Eso lo cubriría, por ejemplo, un hospital público. ¿Cómo Sí. una persona de, digamos, de escasos recursos económicos en una situación vulnerable pudiera entonces, que esté escuchando este programa y diga, ok, déjame yo ir a verme la A glicemia? chequearme, ¿Qué exacto. tuviera que hacer? Y nuestro sector de salud público pudiera cubrir Para eso. ir al sector de salud pública, sí. La mayoría de los hospitales tienen el servicio de diabetología o endocrinología, que es simplemente ir, decirle, yo no sé si soy diabético, yo quisiera saber porque mi mamá, mi papá es diabético. Es una serie de analíticas que se le hacen al paciente, como son la cantidad de insulina que tiene en la sangre, como son la cantidad de hemoglobina glucosilada, que nos habla cómo se ha mantenido la glicemia en los últimos 3 meses, y esas son las herramientas que uno utiliza para diagnosticar. Y una pregunta, en la dieta dominicana diaria, ¿cuáles son entonces esas cosas que se entienden que se tuviera, porque usted dice carbohidratos, pero si me lo pudiera traducir al dominicano, Lo más ¿qué es lo que llano. tenemos que dejar de comer? No dejar de comer, No, ¿qué es lo que, o sea, que controlar Medir. el arroz, el pan, por ejemplo. Esos Sí, son porque eso Eso sí, carbohidratos. claro, eso es Pasta, procesado. eso es lo Dulce. mismo. Es procesado. Es que todo el carbohidrato procesado, este tipo de carbohidratos, se traduce a azúcar después. Exactamente. Y eso del pan Ay, integral, eso es lo mismo. Mentira. La misma, Ah, Falso de toda caramba. falsedad. la misma. Qué vaina. Sin golpe. embargo, un víver que yo Yo sí te te digo digo, algo que yo sí tengo entendido que es mucho más saludable, que es el carbohidrato, los víveres. El que menos almidón tiene de los víveres El es el guineíto y el Claro, ese rulo. es el mío. Sí. Y dicen que es ¿Y la muy bueno yautía? también la batata, dicen que es La muy batata saludable. tiene mucho almidón. Pero eso y es para el mucha que azúcar. tiene tema de diabetes, Exacto. correcto, porque sigue siendo es lo que te digo, la fruta puede ser saludable, pero si tienes un tema de diabetes, entonces no te coma el guineo, no te Exacto. coma la piña. Lo ideal al paciente diabético es hacerle una dieta específica. Para eso están los diabetólogos, que generalmente son nutriólogos también. Esas son las consultas ideales para esos pacientes. Mira, tenemos una pregunta. Sí, ajá. nos preguntan si esos carbohidratos es mejor o sea, consumirlos si fueran la versión sin gluten, como la pasta o el pan sin gluten. Con fines de diabetes es lo mismo. Es lo mismo todo. Si usted es 80 diabético o entiende que puede estar, por favor, tenga mucho cuidado con esto. ¿Tienes alguna llamada? 809-531-9050. al borde. Aló. Hola. Adelante, caballero. Y cuando el diabético es pobre, que está enfrentando dificultades económicas, como está esto tan difícil en este gobierno, ¿puede llevar alguna dieta? Gracias. Es que Doctor, ¿qué es le que la sugiere a usted dieta- a una persona que de escasos recursos que esté pasando por esta situación como esta llamada? Lamentablemente eso es algo ya sustituir, y ahí vuelvo- sustituir, porque es difícil. Pero el entonces, ya alga va, es lo una que de la pasa- o sea, las verduras es de lo Pero menos sí, sí, costoso. No, pero ya va, comer porque- sano es mucho más caro que comer Depende a qué mal. nivel, porque las Lamentablemente. verduras, depende a qué nivel, doctor, porque Sí. las verduras y los víveres son más baratos, por ejemplo, que que- la misma pasta. Ya va, Eso sí. pero ya va, porque de verdad que por lo menos que un Hay que doctor darle me hable de esta esperanza. forma, Lo a que mí intentamos me da- hacer dieta, de verdad es difícil. Sale muchísimo más costoso comer. Bueno, eso sí tú. No, Comer balanceado, o sea, porque lo no que digo tú no es- puedes vivir solamente de ensalada, por ejemplo. Tú No, necesitas pero tú puedes acompañarlo optar de una carne blanca, tú puedes optar, o sea, un pescado, una cada sardina. cual dentro de su posibilidad tiene que ver dentro de su posibilidad lo más limpio que pueda comer. Porque una Sin tilapia embargo, barata. Por ejemplo, Sin comiendo todo embargo, lo que No viene va a de la comer tierra tilapia Sin diario. embargo, prioritariamente. yo tengo, no, pero sin Ya embargo, va, porque esto señores, a mí me preocupó que un Sí. doctor me diga, no se puede. O sea, se murió la población porque nosotros somos No, un no, país no, en su no, mayoría jamás, de no, que no escasos se recursos. puede. Yo sé, pero Ingrid, necesito saber y que de verdad aterricemos porque
cuando una persona que tiene conocimiento de causa y me hacen este tipo de llamadas, dice, bueno, lamentablemente. Pero yo, por ejemplo, estoy hablando de algo que conozco porque siempre he comido muy sano y en mi casa yo busco siempre alternativas económicas y lo que he hecho en mi yo no soy caso, rica. lo que he hecho en mi caso es tratar de comer prioritariamente y comprar todo lo que viene de la tierra Claro. y evitar los enlatados y los procesados lo más Exacto. posible. Al borde. Al borde. Porque ya eso es muy personal. Bájale al radio, mi amor. Bueno, Al borde, hola. ¿cómo están, chicas? Adelante, mi amor, tu Yo a mis inquietud. pacientes les resumo en lo siguiente. Lo que hay que consumir es todo lo que viene de la tierra. Todo lo que hace daño son los ultraprocesados. Exacto, es lo que tiene etiqueta, ¿no? Embutidos, las donas, los panes, todas esas cosas fue hecho por el hombre. Fíjense que antes los padres de nosotros comían de todo y eran súper delgados. Primero, se Y movían saludables, mucho se morían a los porque 115 hacían mucha años. actividad física y segundo, comían lo que venía de la tierra. O sea, lo que nos está acabando son los ultraprocesados. Totalmente, gracias doctora. Y Al borde. una cosa, el ejercicio, hay un ejercicio que todos podemos hacer, porque mi abuelo lo hacía en la Caminar. casa, que es caminar. Yo me acuerdo que mi abuelo le daba la vuelta a la, Claro. ¿cómo se llama? Totalmente. A la cuadra. A la cuadra, una y otra vez, y mi papá lo hacía, mi mamá tuvo un tiempo que lo hacía, y mi abuelo después, cuando ya no podía salir, caminaba, cenaba y caminaba la casa entera 5 y 6 veces. Claro, al borde. hay un tema de voluntad personal, Claro, es 100%, personal. pero sin embargo, yo también, o sea, Perdón, tengo una llamada. Hola. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, mi Bien, amor. gracias. Con Luis Armando Balcácer. Sí, doctor, una pregunta que no es con relación al nivel de alimentación Bien. con los diabéticos. ¿Es verdad que el hombre diabético tiene un poco de problema a nivel sexual? Upa. Hablando del orgasmo femenino, justamente en el día de hoy. Sí, pero ahora ya hablo del hombre. Exacto. Bien. No, si tiene alguna Mira, condición. mantener niveles altos de glicemia de manera sostenida, dígase, por mucho tiempo, va a afectar la microvasculatura. Claro que El miembro masculino, igual que el femenino, tiene microvasos, que son los que le llevan la irrigación, dígase, la sangre al miembro. Entonces, mantener unos niveles de glicemia altos va a dañar esa circulación, que va a darle sangre y va a permitir una erección. O sea que sí. Ok, importante esa No. aclaración, doctor. ¿Cómo podemos seguirlo en las redes sociales y llamarlo para citas? Estamos hablando con el doctor Luis Armando Balcácer, cirujano especialista en pie diabético. Doctor, cirujano especialista en pie diabético, eso es cuando lamentablemente llega el momento de que sí hay que hacer la cirugía, No. Bueno, porque no desconozco. lo ideal, la especialidad mía es prevenir las Ok, amputaciones, ok. obviamente. Intentar salvar los miembros. Hay pies que ya llegan con un grado de infección elevado que sí o sí hay que retirar cierto grado de tejido, Ok. pero es un pie que va a ser ¿Por utilizable. qué el pie es uno de los miembros más afectados por el tema de la diabetes o azúcar? Bien. El pie es el aparato locomotor que tenemos, ¿verdad? Ujú. Es el que más traumas recibe. Claro. el que Entonces, sostiene. teniendo en cuenta que los pacientes diabéticos son inmunocomprometidos, tienen la cicatrización débil y reciben más traumas en los miembros, entonces ahí tenemos... Es delicado. Al borde, hola, una última llamadita. Ingrid, ¿cómo están? Bien, cariño. Bueno, ofreciéndoles si le interesa la segunda parte de la entrevista, que sería pie diabético preventivo, pero desde el punto de vista clínico. Soy médico familiar especialista en pie diabético preventivo. Excelente, gracias. Escríbenos un DM, por favor, a Mujeres al Borde Perfecto. RD y te vamos a responder. Gracias por el aporte. Ahora sí, doctor, ¿cómo lo seguimos y le llaman para citas? Bien, en las redes sociales, el Instagram es Dr. Luis Balcácer. Y mi celular, para citas, generalmente yo también doy consulta en casa domiciliaria, Ah, qué bien. porque la especialidad mía es pie diabético y cura avanzada de heridas. Ok. Generalmente son pacientes que están encamados y demás, que no pueden Ok. trasladarse a la clínica, Ah, mira. entonces ahí vamos a la casa. El celular sería 829-966-5688. Muchísimas gracias. Ya saben, el doctor Balcácer, Luis Balcácer, está especializado también en ese servicio hasta la casa. Sí. Gracias, doctor. Nos vamos a la pausa y volvemos en breve. Esto es